Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a considerar desde el versículo 1 al 15. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Una de las cosas que llama la atención en el Evangelio de Juan es este milagro, justamente porque es el que se registra en los 4 evangelios. Es el único milagro que registra Juan que está en los 4 evangelios. Y tenemos razón para saber de por qué Juan lo incluye en su relato. Y me gustaría, antes de dar la introducción al sermón en sí, que podamos pensar un segundo en el por qué Juan lo incluye, sabiendo que los otros evangelistas también lo habían hecho. Y me gustaría darle 2 razones por las que justamente Juan registra este milagro. Todos conocemos y sabemos que la alimentación de los 5.000, también hay otra alimentación que es la de los 4.000, pero esta es en particular donde incluye mayor cantidad de gente. Y Juan lo incluye en su relato. Y una de las razones, en primer lugar, es porque Jesús había estado ministrando en Galilea. Lo había hecho durante el ministerio. Y pensando también en el contexto en el que tenemos nosotros, ya habíamos visto en el capítulo 5 que Juan menciona a Moisés también. Justamente cuando presenta a los testigos, Jesús que presenta a los testigos defendiendo su ministerio, Jesús cita también a Moisés, recordándole a las personas que estaban allí que era quien los acusaba porque no creían en las palabras que Moisés había dado en referencia a Jesús. Me gustaría hacer una aclaración también en cuanto al capítulo 5 y el capítulo 6. Si ustedes observaron, en el versículo 1, en el 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del monte. No precisamente fue algo inmediato lo que sucedió entre el capítulo 5 al final y el principio del capítulo 6. Porque pasa lo siguiente: si consideramos que la fiesta nombrada en el capítulo 5, versículo 1, fuese la fiesta de los tabernáculos, entonces habrían pasado 6 meses. Pero si la fiesta nombrada en capítulo 5, versículo 1, fuese la Pascua, el intervalo entre un capítulo y otro hubiese sido de 1 año. Entonces no es que sucedió de forma inmediata. Durante ese lapso de tiempo es donde Jesús estuvo ministrando en Galilea, y no solamente Jesús, sino también los discípulos. Y esto lo sabemos porque Mateo 4, versículos 23 al 24 dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Y esto también puede explicar un poco del por qué había tanta multitud de personas que le seguían. Pero no solamente Juan lo registra porque se había citado Moisés, sino porque estaban cerca de la Pascua. Y es un evento en donde muchos peregrinos iban hacia Jerusalén justamente a celebrar dicha fiesta, la de la Pascua. Y es interesante cómo lo incluye porque no solamente Jesús había estado ministrando en Galilea, sino también los discípulos, y nombra a Mateo que había personas que lo seguían porque justamente estaba haciendo milagros, estaba sanando a los enfermos, lunáticos, paralíticos, como leímos recién. Pero no solamente la multitud se agolpaba porque iba hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, sino porque la fama de Jesús se había desparramado por todo el lugar. Entonces la gente se acercaba a él. Esa es una de las razones por la que Juan lo incluye, porque está dentro de ese contexto. Justamente las personas le buscaban por lo que había sucedido antes y porque justamente iban hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero el otro motivo también, como cité recién, es que hay varias similitudes lo que sucedió en el Éxodo con Moisés, cuando alimentó también a las personas allí. Moisés alimentó una multitud en el desierto, eso lo vemos en número 11. Eso también lo hizo. Y esta alimentación tiene similitudes con lo que pasó en el Éxodo. Y como dije, en el capítulo 5 se menciona a Moisés. Entonces estaba muy latente todo porque estaban celebrando la Pascua y el Éxodo es a causa de la Pascua porque estaban siendo libertados y eso es lo que recordaban, justamente, que estaban siendo libertados del pueblo de Egipto. Entonces ellos estaban próximos a esa fiesta y este registro, esta alimentación de los 5.000 tiene esas similitudes. No solamente que Moisés alimentó a una multitud, como lo va a hacer Jesús, sino que también Moisés hace una pregunta a Dios. Y podemos decir que esa pregunta que Moisés le hace a Dios es similar a la pregunta que el Señor Jesús le hace a Felipe. Aunque la diferencia es que Jesús sabía lo que iba a hacer, que luego lo veremos. Entonces podemos concluir que la segunda razón del registro de este milagro por parte de Juan es porque Jesús ya les había hablado acerca de Moisés a los judíos. Es justamente esa de las razones. Pueden haber más, no precisamente son estas dos, pero llama la atención que este milagro esté registrado en los 4 evangelios. Entonces, entrando a nuestro sermón, el título de nuestro sermón es el siguiente: Jesús, el proveedor que satisface plenamente. Y eso es lo que vamos a ver, Dios mediante. En primer lugar, observen en el versículo 1 y 2, desde el versículo 1 al 5 podemos ver en realidad cómo una multitud se encuentra con necesidad. Observen el versículo 1 que dice lo siguiente: después de esto, entonces Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Debido al trabajo que había realizado Jesús y sus discípulos, obviamente estaban cansados. Habían recorrido toda la región de Galilea predicando el Evangelio, sanando a los enfermos. Y era obvio que estén cansados. Y no olviden el propósito de Juan, que Juan quiere mostrar con su Evangelio que Jesús es Dios hecho hombre. Y el hecho de que Jesús esté cansado muestra que es totalmente hombre también. Entonces buscaban un lugar donde estar un rato tranquilos, porque no solamente que habían salido a predicar, sino que también había sucedido algo que realmente había sido doloroso para el Señor Jesús y los discípulos, que era la muerte de Juan el Bautista. Entonces estaban buscando un lugar apartado para tener un tiempo a solas, y otros evangelios nos mencionan que los discípulos querían contarle a Jesús cómo había sido ese trabajo y ese ministerio. Entonces Jesús, como en otras oportunidades, una vez más, busca también subir a un monte, sentarse allí con los discípulos. Pero
Había una multitud que le seguía y que tenían una necesidad. Jesús los invita a los discípulos a descansar un poco, los invita a estar ahí con Él, pero era imposible que este descanso se lleve a cabo, porque la multitud era mucha. Y observen lo que dice el versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Era una de las fiestas más importantes que celebraba el pueblo judío. Por eso mismo era la multitud también, como les decía, aparte de la fama del Señor Jesús. Estaban buscando a Jesús porque querían los milagros de Jesús. Entonces, el descanso iba a ser imposible. Pero observen la gente, la multitud, versículo 1 y 2. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Estas personas que lo estaban siguiendo ya venían viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Ya le venían siguiendo. Desde todo el recorrido de Galilea, no es que estaban ahí y lo encontraron, no, ya lo venían siguiendo. Ya estaba esta multitud acompañando a Jesús. Pero Jesús no solamente ve la necesidad de la multitud, sino que ve una oportunidad para probar la fe de los discípulos. Observen lo que dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La pregunta que da el puntapié inicial para la prueba de fe a sus discípulos. Sin ignorar la necesidad de las personas que estaban allí, el Señor Jesús, en su pleno conocimiento, encontró la oportunidad exacta para darle una enseñanza a sus discípulos, que también nos quiere dar hoy a nosotros. En ese momento que el Señor Jesús levanta la vista, observa a la multitud y la observa con compasión. No es simplemente una mirada de decir, wow, ¿cuántos son? ¿Qué vamos a hacer? No, la observa con compasión. Porque si observamos en otros pasajes que relatan lo mismo en otros evangelios, como por ejemplo en Marcos 6:34, dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Esa es la compasión del Señor Jesús al ver a la multitud. No solamente los veía, sino que se compadecía de ellos. Y esto me hace acordar a lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de deliciosos pastos me hará descansar. Y eso es lo que estaban haciendo estas personas. Juan menciona que había hierba, probablemente era primavera. Entonces, da la razón de por qué había hierba y por qué estaban allí, en lugares de delicados pastos. No era el desierto como Moisés, pero era un lugar amplio donde había hierba y estaban allí sentados, esta multitud. Y Jesús con compasión los mira y ve la necesidad de ellos, pero también ve la oportunidad de enseñarle a sus discípulos. Imagínense en ese momento. No sé si estas personas pensaron en ese salmo, no lo sé. ¿Habrán pensado, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿Tenían necesidades? Sin duda. ¿Tenían hambre? Sí. Eran muchos, muchísimos. Pero ahí está la pregunta. Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero, versículo 6, esto decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Esta situación no lo encontró de sorpresa al Señor Jesús. Esta situación no dijo, bueno, a ver qué vamos a hacer ahora con esta gente. No, él sabía lo que iba a hacer. Él tenía el pleno conocimiento, no solamente que estaba cansado mostrando de que era hombre, sino que es totalmente Dios y sabía lo que iba a hacer. Tenía total certeza de cómo resolver esta situación. Pero en este momento era el oportuno para probar la fe de los discípulos. ¿Dónde compraremos pan? Pasando a nuestro segundo punto, vamos a encontrar que no solamente estaba la gente con una necesidad, una multitud con una necesidad, sino que ahora vamos a ver que la insuficiencia humana frente a la suficiencia de Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Y la pregunta que Jesús
le hace a Felipe justamente es para probar la fe de ellos, no solamente de Felipe. Podemos imaginar el por qué le pregunta a Felipe. En el capítulo 2 de Juan, en el 1, perdón, nos dice que Felipe era de Betsaida, pero hay dos Betsaida. La que ellos estaban ahora era Betsaida Julia, que también estaba al costado del lago donde estaban ahora. Entonces, algunos dicen de que le pregunta a Felipe porque él era de Betsaida, pero están confundiendo las dos Betsaidas, son dos ciudades diferentes, aunque de todo modo estaban cerca. Pero la realidad es que la pregunta era para todos los discípulos. Pero este Felipe, al que le pregunta, es el mismo que también le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Por lo tanto, quizás también había alguna intencionalidad del Señor Jesús en probar la fe de Felipe nuevamente, porque sabía que había debilidad en él. Pero la respuesta que da Felipe es una respuesta totalmente racional, que vos y yo también responderíamos de la misma forma. 5.000 personas. Sabemos por otros evangelios que habían también mujeres y niños. Es decir, que probablemente había entre 15 y 20.000 personas. No eran solamente 5.000 hombres. Había niños también allí. Ahora, el cálculo que hace Felipe es bastante certero. 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a todas estas personas. 200 denarios, un denario era más o menos el pago de un día de un jornalero promedio de ese entonces. Trasladándolo a nuestros valores hoy, aproximadamente serían 8 meses de trabajo nuestro, con un sueldo promedio de 1 millón de pesos. Imaginen eso. 8 millones de pesos para darle de comer a 15 de 20.000 personas. No alcanzaría. Esa era la cantidad de gente que había. Esa era la necesidad que el Señor Jesús estaba viendo. De esas personas estaba compadeciendo. Pero ahí estaba la prueba de fe hacia Felipe y hacia sus discípulos. Pero Felipe, como les dije, responde de una forma racional. Es imposible. No lo podemos hacer. ¿De dónde vamos a...? Y si lo tuviésemos, si tuviésemos esos 200 denarios, ¿a dónde vamos a ir a comprar pan? Por otros evangelios sabemos que ya se estaba anocheciendo, que se hacía tarde. Pero el Señor Jesús sabía lo que había de hacer. Y todavía no llegamos al milagro. Todavía estamos en el proceso. En el proceso de la compasión hacia la multitud y en el proceso de aprendizaje de los discípulos. La respuesta de Felipe muestra justamente la insuficiencia humana. Somos insuficientes. Nosotros no somos capaces de resolver nuestras situaciones, lo que nos suceda. No somos capaces. Somos finitos. Dependemos de Dios. Dependemos del Señor Jesús. Nos encontramos imposibilitados. La situación era más grande para Felipe. Y quizás te encontrás en una situación que es más grande. La diferencia es que Felipe no estaba teniendo en cuenta con quién estaba hablando. Felipe le dio una respuesta racional al Señor Jesús. Al Señor Jesús le dijo, no alcanza. Y no es que no estaban viendo los milagros. Venían de ver todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo. No estaba teniendo en cuenta quién tenía al frente. Y no solamente Felipe, los discípulos también. Observen la respuesta de Andrés. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? No alcanza, no es suficiente. En nuestras manos, en nuestras manos. La respuesta de de Andrés, es una imposibilidad evidente. Es imposible, no alcanza, no es suficiente. Y nuevamente esta respuesta, Felipe tenía su fe débil. Y Andrés, por haberle traído al niño con los panes y los peces, no era más fuerte en su fe. También era débil, por lo que dice al final, lo sabemos. Pero ¿qué es esto para tantos? Esa es nuestra fe, muchas veces. Débil.
Débil porque la situación en la que podemos estar pasando es más grande de quien tenemos a frente, que es Dios. Dios es más grande que nuestras situaciones. Pero Andrés le responde y le trae a este muchacho con 5 panes y 2 peces. Otros evangelios, en el mismo relato, le dice el Señor Jesús, bueno, denle ustedes de comer, ¿qué es lo que tienen para comer? No es que Andrés, tenía guardado esos panes y esos peces o tenía al niño ahí, sino que todos salieron a buscar y justamente Andrés fue el que encontró a este muchacho. Pero de algo estamos seguros, por lo que nos relata acá el pasaje, que la fe de Andrés también era débil, como la de Felipe. También lo era. Pero aún así, obedecieron al Señor Jesús, salieron a buscar lo que había allí y trajeron estos panes y estos peces. Y estos panes no son como los panes que quizás nosotros conocemos o que tenemos preparado ahora para el mediodía para comer. No, no son como esos panes. Eran panes de cebada y normalmente en ese entonces eran panes que se lo identificaba con las personas pobres. Panes de cebada. Panes que harías con lo último que tenés en tu casa, ese tipo de pan. Y no eran panes grandes y alargados, eran panes chatos y redondos. Y los peces no son las carpas de acá del río, no eran peces así. No eran las truchas que quizás encontramos acá en los ríos, no, eran pececillos. Serían como las mojarritas que nosotros usaríamos para encarnar en el anzuelo, de ese tipo de peces está hablando. Así que imagínense si era poco, ¿no? Era poco. Ni Felipe, ni Andrés, ni ningún otro discípulo pasaron la prueba de fe. Eso muestra que eran insuficientes. No podían resolver la situación. Marcos 6:38, él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Ahora, observemos que para Cristo no era difícil la situación. Una vez más se encuentra una situación en donde enseñarle a sus discípulos. Los lleva a un monte para descansar, venían cansados de todo el trabajo que estaban haciendo, veían los milagros, vieron todos los milagros que habían hecho. En Juan se nos registra también de que Jesús había convertido el agua en vino en la boda. Habían visto las señales que el Señor Jesús hacía. Las personas estaban siguiendo a Jesús por los milagros. Y los discípulos quedaron ciegos. No vieron la situación. Andrés dio una respuesta imposible. Tenemos panes y 5 peces, esto es poquito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pero observen que para Cristo era suficiente. El Dios creador hecho hombre. El Dios creador hecho hombre. Nada es imposible para el Señor Jesucristo. Esta situación no lo encontró de sorpresa. Él sabía lo que había de hacer, a diferencia de Moisés en el desierto, que dijo, ¿qué culpa tengo yo de que no tengan carne para comer? Y Dios envió codornices. Y luego vemos el maná. Y las personas que estaban allí, que estaban yendo a celebrar la Pascua, quizás se encontraban en una situación similar. Y quizás recordaban eso. Y estaban esperando que el Señor Jesús resuelva la situación. Pero el Señor Jesús es nuestro proveedor. El Señor Jesús es quien nos provee absolutamente todas las cosas. Él es quien está en el control de tu situación y de la mía. No importa en qué situación te encuentres. Quizás crees que lo que tenés es poco en tus manos, pero en las manos correctas, en las manos del Señor Jesús, es suficiente. Y pasando a nuestro tercer punto, vemos la abundante provisión de Jesús y la respuesta de la multitud. O podés responder como respondió Felipe, de una forma racional, o si tenés un poquito de fe, chiquita como la semilla de mostaza, como vemos en la palabra, eso es suficiente.
En tus manos es poco, en mis manos es poco. ¿Estás pasando problemas? ¿Tenés situaciones donde no te alcanza? ¿Donde pensás en qué voy a hacer este mes? ¿O quizás crees que tu servicio en la iglesia es poco? No seamos como Felipe. No seamos como Felipe, no caigamos en eso. ¿Pensás que en la iglesia no hay amor? ¿Pensás que en la iglesia somos pocos? La iglesia es del Señor. Dios es el que tiene el poder para hacer. Lo que tengas, presentalo delante del Señor. Y no estoy hablando de dinero, por favor, que no se malinterprete. Tu vida de obediencia, eso es lo que hicieron los discípulos. A pesar de que su fe era débil, hicieron lo que tenían que hacer. Respondieron al mandato del Señor Jesús. El Señor Jesús les dijo, salgan y recorran a ver cuántos encuentran de alimento. Y ellos lo hicieron. A pesar de que era poco, aunque para ellos era imposible, obedecieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, obedecer, obedecer, obedecer. Quizás crees que tu obediencia al Señor es diminuta, es lo que te pide, es lo que tenemos que hacer. Vos y yo, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en donde te encuentres. Porque es el Señor Jesús el que provee de forma abundante. Y observen lo que dice en el versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. El Señor Jesús, en lugar de reprender a los discípulos por su falta de fe, los puso a trabajar. Y esa es la obediencia que requiere el Señor Jesús de nosotros. Puede que en situaciones nuestra fe sea débil, pero tenés que hacer lo que tenés que hacer. El Señor Jesús puso a trabajar a los discípulos, que se recuesten. Los otros relatos en otros evangelios nos dicen que estas personas, los discípulos, las agruparon de 50 y de 100. Quizá eso facilitó también no solamente que repartan el pan y los peces, sino también contar cuántas personas habían. Pero eso era lo que tenían que hacer. Y todavía no llegamos al milagro. Pero esa es la forma en la que el Señor Jesús obra. De forma milagrosa, sin duda, claro que sí, pero lo hace de una forma organizada. El Señor Jesús pidió a los discípulos que organicen a las personas para repartirles el alimento. Y eso es lo que requiere de nosotros también, que seamos organizados en nuestra labor, en nuestro servicio, en lo que hagamos. Y el servicio no implica solamente el servicio dominical. El servicio en tu hogar, como esposo, como esposa, como hija, como hijo, como nieto, como un empleado. Que seamos organizados, que pensemos y que nos sujetemos al Señor Jesús, que seamos buenos administradores, que seamos buenos empleados, buenos siervos, buenos hermanos, que practiquemos tantos unos a otros que hay en las Escrituras. Quiere que seamos organizados. Y eso es lo que le pedí a los discípulos. Organicen a la multitud, porque yo les voy a enseñar un milagro que jamás van a ver. Y no solamente que Jesús organiza, sino que bendice lo que tiene. Y tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. Implícitamente, nuevamente, el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos, no solamente que son insuficientes, sino que también deben dar gracias aún en lo que tienen. ¿Considerás que es poco? Da gracias. Cada día tiene su afán, dicen las Escrituras. Da gracias por lo que tenés hoy. Y el Señor Jesús está enseñándole a sus discípulos que tienen que ser agradecidos. Son 5 panes y 2 peces. ¿Es poco? Da gracias. Gracias, Señor, porque otro quizás no tiene. ¿Es poco lo que tenés en tu casa? ¿Es poca tu fe? ¿Es poco tu servicio? ¿Es mucho? Da gracias. Da gracias a Dios. Eso es lo que le está enseñando el Señor Jesús. El Señor tomó los panes y dio gracias.
Y no es una oración milagrosa. No está orando con palabras difíciles, como quizás hacían los fariseos. O hizo un movimiento particular con... No, dio gracias en la simpleza. Hermanos, en la simpleza. Esa es la oración que escucha Dios. Esa oración simple. Gracias Dios porque hoy pude levantarme. Gracias porque puedo ver. Gracias porque puedo caminar, Señor. Gracias. Gracias por el pan que me das. Gracias por sostener mi vida. A pesar de mí mismo, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi insuficiencia, gracias. Gracias por el trabajo que me das. Perdón porque me quejo. Perdón, Señor. Perdón. Pero gracias. Ser agradecidos. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Aún sabiendo lo que iba a hacer, Él da gracias. Y los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo los panes, asimismo los peces, cuanto querían. Y ahí es donde se registra el milagro. Los discípulos estaban viendo expectantes a ver cómo vas a alimentar a estas 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, aproximadamente, como dije, 15.000, 20.000 personas. Expectante a ver cómo va a resolver el Señor Jesús esta situación, cómo le va a dar de comer a tantas personas. Y allí ocurre el milagro. El Dios creador, hecho hombre, creando nuevamente. A medida que iba separando las porciones se multiplicaban. Y cada vez más, y cada vez más. Sé que hay películas de esto y vemos imágenes como que, no sé, el Señor Jesús levanta una canasta y de repente... No es así. No es así. No es de esa forma. A medida que iba cortando, iba preparando los panes y los peces, iba creando, el Dios creador en acción. Y ese es el propósito de Juan, demostrar de que Dios se hizo hombre. Y los discípulos alrededor mirando y viendo semejante milagro que con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces estaba alimentando a 15, 20.000 personas. Y allí ocurre el milagro. El agente creador en acción. Juan 1.3 nos dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando desde el principio, ¿se acuerdan cuando nombramos del prólogo de Juan en capítulo 1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo, el agente creador, obrando de forma milagrosa, alimentando a tantas personas con tan poco. Tal es la providencia del Señor que no solamente alcanzó para alimentar a todos, sino que sobró. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Salvador. El que provee y provee de forma abundante. Es impresionante la enseñanza a sus discípulos. Los discípulos entendieron de que nuevamente habían fallado en su fe y que olvidaron quién tenían al frente. Olvidaron que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. No lo tuvieron en cuenta. La situación fue más grande para ellos, pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Y les está enseñando a tener fe, aún en lo poco. Pero observen lo que hace la multitud. Sin duda alguna la multitud también quedó maravillada porque ¿qué iban a comer? ¿Qué iban a hacer? Y estaban viendo una vez más un milagro diferente quizás, porque el Señor Jesús estaba creando alimento de esos pocos panes y de esos pocos peces. Yo creo que estas personas que estaban yendo a la fiesta de la Pascua, recordando de que habían sido libertados del pueblo de Egipto, creo que era muy difícil no recordar lo que había pasado con Moisés en el desierto y lo que estaban presenciando ahora. Era imposible que no se acuerden. Y nuevamente estaban siendo alimentados. Y esto les recordaba eso. Pero observen cómo responde la multitud. La multitud ve el milagro, pero no entiende el significado. Los discípulos, después de recoger, en el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, versículo 14, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Recogieron 12 cestas llenas. Algunos dicen de que esos 12 canastos representan las 12 tribus de Israel, pero la verdad que eran 12 los discípulos que estaban y probablemente tenían una cesta cada uno, por eso llenaron 12. No podemos decir otra cosa que lo que dice el texto, pero sobreabundó. Pero aún así, a pesar del milagro presenciado por las personas y por los discípulos, las personas reconocen y vieron la señal e identificaron a Jesús como el profeta que tenía que venir al mundo, pero no lo vieron como al Dios hecho hombre, que ese es el propósito de Juan al escribir. La respuesta de la multitud al milagro que acababan de presenciar revela lo que ellos realmente estaban buscando. Un profeta que satisfaga las necesidades físicas. Solamente eso. Eso era lo que estaban buscando. Al Señor Jesús lo seguían por los milagros, no por quién Él era. Y nuevamente estaban ahí y vieron y dijeron: wow, sí, este es el profeta, mirá lo que hizo, es el profeta, claro, es el profeta. Y nada más que el profeta. No vieron a Dios allí, no lo vieron. Estaban buscando satisfacer sus necesidades físicas, básicas. Tenían hambre, tenían quizás sed. Sí, eso era lo que estaban buscando. La respuesta de la multitud revela nuevamente la incredulidad del corazón del hombre, de las personas, tuyo y mío. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué venís? ¿Porque te sentís bien? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Porque te dijeron que tenías que leerla? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te comportas de buena manera? ¿Por qué lo haces? ¿Porque buscas las bendiciones de Dios? ¿Simplemente por eso? ¿Por qué te comportás como un cristiano? ¿Porque es bueno para vos? ¿O lo haces realmente porque amas a Dios? Las personas buscan el milagro. Y eso es lamentablemente lo que hoy en día se predica en tantos lugares. Campañas de milagros y sanaciones. Lleno de gente esos lugares. Dios se apiade de ellos también. ¿Dios tiene poder para sanar? Claro que sí. No estoy diciendo lo contrario. Dios es el mismo hoy, ayer y por siempre. Pero ¿por qué lo buscas? ¿Qué es lo que te lleva a buscar de Dios? ¿Prosperidad, como escuchamos hoy? ¿Da para que recibas? ¿Es eso? ¿Qué estás buscando? Estas personas estaban buscando satisfacer sus necesidades básicas. Y simplemente eso, sin tener en cuenta su eternidad. Sin tener en cuenta su eternidad. Pablo dijo: he estimado todas mis cosas como estiércol, por amor a Cristo. Esa es la palabra. Lamentablemente, como le decía, ese es el Jesús que se predica hoy en día en diversos lugares. Un Jesús que viene a darte una mejor calidad de vida. ¿Estás triste? Anda a la iglesia. ¿Estás pasando dificultades económicas? Anda a la iglesia, anda. Probá con Jesús. Eso era lo que estaban buscando esas personas. Y ojo con que nosotros caigamos en lo mismo. Ojo. Por tal motivo Jesús decide retirarse de aquel lugar junto a sus discípulos, porque su propósito tiene que ver con un reino espiritual. Estas personas estaban buscando hacerle rey, porque necesitaban un libertador, ahí, en ese momento. Observen el versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Solo. El propósito de la primera venida del Señor Jesucristo es a predicar que el reino se había acercado y que debíamos arrepentirnos de nuestros pecados, y que las personas de ese entonces también los tenían que hacer. Y sus señales, sus milagros no eran más que mostrar y afirmar de que Él era Dios hecho hombre, de que Él venía del Padre. Eso es, y para eso eran las señales también. Pero estas personas vieron solamente a un profeta y no vieron a Dios hecho hombre. Aún así, a pesar de eso, la abundante provisión de Jesús estuvo allí presente. Tuvo compasión de la multitud, así como también la tiene para con nosotros. No significa que
porque seamos hijos de Dios, vamos a vivir sin problema alguno. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo. A Job, todo perdió, todo, absolutamente todo. Pero algo tenían, que era la salvación de Dios. Entonces, para concluir, pensemos en lo siguiente. Nuevamente pregunto, ¿cuál es la razón por la que sigues a Jesús? Pregúntate en tu corazón, ¿cuál es la razón? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Por qué seguís a Jesús? ¿Estás buscando sus beneficios, sus bendiciones y no al dador de las bendiciones? Aún en medio de la necesidad, Dios nos enseña que Jesús es suficiente. Y quizás pienses que es difícil cuando estás pasando necesidad decir que Jesús es suficiente. Claro que lo es. Claro que es difícil, pero que tu fe no sea débil como la de los discípulos. Que confíes que aún en lo poco el Señor Jesús puede hacer mucho. Si cuida de los pájaros que no trabajan, ni de las flores que no se tienen que vestir, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? ¿Cuánto más? Comprados por alto precio, si has nacido de nuevo, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Si se compadeció de esta multitud que lo seguía de una forma vana, ¿cuánto más de nosotros que si decimos haber nacido de nuevo y le seguimos? Y entendemos que es por los méritos de Cristo, que es por amor a su nombre, que le seguimos, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Nuestras obras son nada delante de Dios, y ya lo tenemos claro. Sabemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero procuremos andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Procuremos hacerlo. Seamos obedientes, seamos obedientes. Los discípulos no tuvieron fe, pero obedecieron al mandato y salieron a buscar el alimento. Que nosotros podamos también obedecer al Señor Jesús. La gracia de Jesús nos tiene que bastar. Quizás estás sumergido en el tipo de respuesta que dio Felipe. Respuestas racionales. No, Señor, no me alcanza, este mes no sé qué voy a hacer, no tengo trabajo, se me rompió el auto, cosas que me sucedieron. Y que son difíciles de aplicar hoy. Pero el Señor Jesús es suficiente. Para tu vida y para la mía. Si tuviese fe como un grano de mostaza sería suficiente. Andrés sabía que era poco lo que presentaba, pero sabía que estaba el Señor Jesús ahí. No se lo llevó a Felipe a los panes y a los peces, se lo llevó al Señor Jesús. Tu vida es poca, ponela en los pies del Señor Jesús. Ponela en los pies del Señor Jesús. Y no olvides que Dios es quien provee. Y lo hace de manera abundante. De tal manera que proveyó a su Hijo. Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo, todo. El Señor Jesús fue entregado en su totalidad para vos y para mí, para salvar nuestras vidas. No lo escatimó, no se guardó ni un poco, absolutamente todo. Ese es el Dios proveedor. Así como proveyó también para que Isaac no sea sacrificado un carnero allí entre esas zarzas enredado, así fue que Dios proveyó a Jesucristo para darnos salvación. Es preferible llegar al otro lado de la eternidad sin nada y solamente con Cristo que con todo y sin Cristo. Entonces, pensá en tu corazón allí. Lo tenemos todo. Cantamos el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Jehová, Dios, está atento al clamor de sus hijos. Y también está atento al clamor de aquel que reconoce que es pecador.
y que pide arrepentimiento y que se arrepiente de sus pecados. Y yo te invito a que si no conoces al Señor Jesús, te arrepientas de tus pecados. Va a proveerte salvación, vida eterna, vida en abundancia. Ríos de agua viva correrán en nuestros interiores. Como le dijo a la mujer samaritana, esta agua, bebe esta agua y no tendrás sed jamás. Y este sermón, y este pasaje, y este milagro que presenta Juan, da pie también para que luego el Señor Jesús se presente como el pan de vida. Comamos, tomemos al Señor Jesús como nuestro pan de vida, nuestro gran proveedor. Nuevamente lo digo, no importa en la situación que estés. ¿Crees que tu pecado es mucho? La gracia de Dios es suficiente. ¿Crees que tu pecado te va a condenar eternamente? La gracia de Dios te salva eternamente. Hay perdón para aquellos que acuden al Señor Jesús. Confiesen sus pecados. Como dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mal que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy es un día de salvación. Pedí perdón por tus pecados. Y si ya has pedido perdón por tus pecados, examina tu fe, porque estamos en manos de Dios, estamos en las manos de Cristo. Y ni uno se va a escapar, dijo el Señor Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Sigamos al Señor Jesucristo, pero no por sus bendiciones, por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz y por lo que hace en nosotros. Él va a prosperar nuestras vidas, nos va a hacer crecer en santidad. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, ser prósperos en la imagen del Señor Jesucristo, conformados a su imagen. ¿Para qué? Para que cuando Él venga nos encuentre trabajando y sirviéndole, como hicieron también los discípulos. Vamos a orar. Gracias a Dios por tu palabra. Gracias a Dios por quien tú eres, porque no cambias. Gracias por la salvación a través de Cristo Jesús, Señor. Y gracias por los milagros que has registrado en tu palabra que el Señor Jesús ha hecho. Trabaja en nuestros corazones, aplica tu palabra y lo que hemos aprendido hoy y ayúdanos, Señor, a crecer a la imagen de Cristo. Te damos muchas gracias en nombre del Señor Jesús. Amén.